tanto de qué hablar, hija. Adelante. Buenas tardes, doctor. ¿Cómo estás? No sé por dónde comenzar. Sí, mira, por eso, eso es lo que Bien, decía yo. bien. Hay mucho que decir, pero vamos, toquemos algún punto, de lo mucho que hay de este personaje tan controversial, querido, odiado por muchos también, no en su tiempo. Podemos empezar, o sea, hemos empezado por la parte física, ¿no? De Cristo, si es que tenía cabello largo o no, pero porque parecía una banalidad, que parece algo sin importancia, pero nos damos cuenta que sí tiene mucha importancia, ¿no? Porque de eso habla Ujú, de la imagen, de cómo era y cómo lo percibimos, ¿no? claro. Ya, bueno. Es que es mucho, licenciado, y la verdad es que no sé por dónde. Ya, bueno. Y es hablar sobre las cualidades de liderazgo de Jesús de Nazaret. Y la verdad es que hay muchos. Bueno, empezaré diciendo que su enseñanza fue sencillo y a la vez poética. Si no fuera así, ¿cómo explicaríamos que adaptó, que tomó la atención de muchas personas en el mundo o en aquellos tiempos y hasta la actualidad? Jesús era de las personas muy humildes. Y el gran problema, yo creo, en mi opinión personal, que las personas, cuando dijeron que vendría un Salvador a la tierra, se hicieron ideas, se imaginaron que iba a venir un rey de reyes, con todos los estigmas, con su corona, con su corona de oro, no sé, con muchas cosas. Pero esto no fue así. Y como sabemos todos, Jesús vino de una manera muy humilde. Como nació en un pesebre, hasta María, su madre, y también José, su padre, que era un carpintero. Y las personas, como siempre decían, ¿no? ¿Cómo un supuesto salvador, un supuesto rey puede venir de esa manera? Y ahí es cuando empezaron todos los problemas y todo ello. Como dije, Jesús tiene muchas cualidades en sí, como es la misericordia ante sus prójimos, el amor, era la honestidad, que era muy importante, y la protección que las personas que le brindaban, la igualdad o la equidad que se dé con las personas. Y también Jesús, una de sus cualidades que es muy importante de lo que es el esperanzador o el espiritual, como se puede decir, era más importante que toda cosa material. Ya. También Jesús era muy abnegado. ¿Por qué? Porque siempre ponía sus necesidades en segundo plano y se dedicaba a tiempo completo a ayudar a sus semejantes. Y creo que es el motivo de que tantas personas tomó la atención o captó la atención de Jesús y luego se convirtieron en sus seguidores. Y también recordemos que Jesús, cuando escogía a sus discípulos, no eran pues personas importantes ni nada, sino eran personas corrientes, común y corrientes, así. Como Pedro, por ejemplo, era un pescador. Y, y eso, o sea, a Jesús no le importaba mucho eso. Y la verdad es que a él como que para él todas las personas eran iguales. Nadie era más, nadie menos. Ya, muchos de los problemas del mundo actual son causados por el egoísmo y el egocentrismo de muchas personas que solamente buscan su bienestar personal, quizá, solo piensan en obtener las cosas materiales. Pero Jesús era todo lo contrario. Es por eso que ponemos de ejemplo lo que es la vida o la personalidad de Jesús como un ejemplo a seguir. Y también muchos líderes que hoy en día conocemos tomaron esto como a Jesús como ejemplo, y es por eso que también son considerables como buenos líderes. Si no, de lo contrario, pues no sería así. Y Y para Jesús,
las cosas materiales no eran tan importantes, sino como las cosas espirituales. ¿Por qué, por qué lo espiritual es más importante en nuestros días que, digo, para Jesús, que las cosas materiales? Simple. Porque tú puedes tener muchas cosas, puedes tener tu casa, puedes tener dinero, puedes tener tu carro, pero si no tienes fe en algo, como que en tu vida como que es a la deriva, no pasa nada. Es como si tener una enfermedad, ni tu dinero, ni tu casa, ni nada de lo que tengas te pueda salvar más que tu fe. Por eso para Jesús era muy importante lo que es la parte espiritual. Y ya, con la participación, a Jesús siempre, siempre le gustaba que sus discípulos o sean participativos, que opinen sobre algo, porque recordemos que los buenos líderes siempre trabajan en equipo, nunca lo hacen solos. Bueno, y si es que lo hay, pues como que son a medias, porque Jesús mismo dice que cuando una persona trabaja en varios, el líder siempre va a querer que los que están con él, siempre va a querer el desarrollo de ellos también, de los que le están acompañando. A él como que no le gustaba mucho el individualismo. Es por eso que le fomentaba bastante la participación con sus líderes. Y recordemos también que cuando Jesús resucitó, y bueno, ya sabemos que se fue al cielo y todo eso, que le dejó a sus discípulos como un legado, como que abrieron los ojos y empezaron a hablar muchos idiomas, y también tenían el mismo poder de curar, de sanar, de volver la vista a los ciegos, de ayudar a caminar a los que estaban paralíticos. Jesús hacía eso, y cuando Jesús se fue para el cielo, como lo dice, pues sus discípulos hicieron lo mismo. Y eso de las cosas muy importantes que Jesús nos dejó en estos días, una de las lecciones más grandiosas sobre su liderazgo. Y respecto a su autoridad, como lo había dicho en el principio, muchas personas esperaron que Jesús venga como un rey, con corona y todo ello, pero vino todo lo contrario. Y por eso también como que no creyeron mucho. Y Jesús como que desaprobaba el poder de la autoridad que ejercían en aquellos tiempos los líderes políticos o religiosos. ¿Por qué? Porque eran muy tiranos. Ellos, si conocemos bien por la palabra religión, siempre como que cuando escuchamos religión, esa persona es religiosa. ¿Qué es lo primero que se nos viene a la mente? Es que es bondadoso, es honesto, es leal, todo ello. Pero, ¿qué es lo que pasaba en aquellos tiempos con las autoridades? Por ejemplo, los sacerdotes, pues, como que eran, según ellos, a la apariencia de las personas, aparentemente eran muy rectos, eran fieles a sus principios, a sus doctrinas, pero ellos mismos tenían esclavos. Tenían servidumbres que los hacían trabajar como si fueran, como si fueran animalitos. Y eso de las cosas que a Jesús no le agradó para nada. Y también que quizá algunas personas, y uno de los problemas que hoy en día tenemos, es que las personas tienen doble personalidad o doble moral, ¿cómo se puede decir? Porque delante de nosotros son una persona y detrás de nosotros es otra. Entonces, pero con Jesús no pasó esto. Según lo que dice, Jesús solo tuvo una personalidad, solo tuvo una imagen que era él mismo. Él era tal como es, no trataba de ser otra persona. Una de las cosas que Jesús tenía es que se mostraba tal y como es ante las personas. Y justamente fue eso que llamó la atención de muchas de las personas, de multitudes, a seguirle a él y decirle que Jesús no se consideraba como el rey, o que cuando le decían, ¿no? Es el Hijo de Dios, es el Rey, es el Mesías, el Elías, hasta el Juan el Bautista. Le decían muchos apelativos, pero él no se jactaba de eso, o ni siquiera se consideraba nada de eso. Y también una de las cosas es que era cuando argumentaba sus discursos, sus palabras, cuando predicaba ante la multitud, tenía una parte que es muy importante, que es la parte argumentativa. Jesús mayormente
enseñó a sus discípulos mediante parábolas. Y parábolas es igual a ejemplos. ¿Por qué? Pues que Jesús hablaba con parábolas. Es simple, porque algunas personas no entendían, o sea, como le decimos, pero cuando hablamos con ejemplos, como que es más creíble y más aceptable también, porque así las personas tienen una mente abierta y como que más se convencen, oye, sí, claro, es cierto, ¿no? O sea, cuando hablas con ejemplos se entiende más. Y bueno, también era un líder consultivo Jesús, tenía mucha confianza en sus discípulos porque le gustaba la opinión y todo eso, incluso les motivaba a que sigan, incluso a él le molestaba cuando uno de sus discípulos quería como que le trataban, ¿no? Como, claro, él era el Hijo de Dios, como muchos cristianos, los creyentes, creemos que es así. Y este, y cuando, creo que yo me recuerdo que vi una película sobre eso, que cuando a Jesús le estaban arrestando para la crucifixión y todo ello, si mal os recuerdo, Pedro, para defender a Jesús, le bajó una oreja a uno de los soldados que lo quería arrestar. ¿Y qué es lo que hizo Jesús? Se le acercó y le sanó. Y no recuerdo bien la frase que dijo, pero menos algo así, no hagas el mal contra el, no responder el mal contra el mal, creo que era, no recuerdo muy bien, pero ese acto, pues también es un acto de amor, porque como lo vengo diciendo, eso es la cualidad más grandiosa de Dios, que es el amor, la misericordia ante sus prójimos o de sus enemigos. También Jesús era un líder visionario. Siempre Jesús tenía un horizonte e ideales bien definidos, el cual era difundir la palabra de su Padre, o sea, Dios, y que las personas lo pongan en práctica en sus vidas cotidianas. Hasta hoy en día creo que muchos de los que somos creyentes o cristianos o de la religión que seamos, creo que siempre tratamos de seguir a Jesús como como un ejemplo, porque sus cualidades o todo lo que tenga la vida de Jesús y todo lo que se dice en la Biblia también creo que es como si Él nos hablara a nosotros. Lo digo como una experiencia porque yo una vez estaba fatal, como que en una crisis existencial, no sabía ni para qué vivía, ni por qué, y me dio curiosidad y abrí la Biblia y en una parte es como que leí una frase y que sentí que Dios me hablaba. Y creo que las personas que somos cristianas quizá sentimos un alivio cuando escuchamos la palabra de Dios y todo. Y eso era su misión de Jesús, enseñar la palabra de Dios y que las personas lo pongan en práctico. Y eso es de los mejores de liderazgo en el mundo que puede. Jesús es uno de los ejemplos de liderazgo en el mundo y el universo que puede existir, porque todo inspirado en él, en cómo se mostraba y todo ello. Y las personas que son ahora en la actualidad grandes líderes, yo pienso que lo tomaron a Jesús como ejemplo y fue así que surgieron las cosas. Y bueno, y los cristianos muestran a Jesús de Nazaret como una persona llena de amor, una persona con cualidades únicas, que viene por el amor que siente por su padre y por sus hijos y sus prójimos. Por ello, Jesús es de las personas en el mundo religioso más conocido por sus actitudes y formas de pensar, porque siempre lo demostraba con hechos y no con palabras. Yo puedo decir muchas cosas hablando, por ejemplo, yo puedo decir, de 7 a 9 me pongo a estudiar y ya después converso con mis amigos. Pero, ¿qué pasa si yo no lo cumplo? Pues no soy un ejemplo a seguir. Entonces, Jesús siempre lo que decía, lo que sus ideales, siempre
trataba de hacerlo con hechos y no con palabras. Y al final es lo que cuenta. Esto sería todo, licenciado, respecto a mi participación. Muchas gracias. Muchas gracias, Aide. Te agradezco. Vamos a continuar a ver. ¿Quién Licenciada, buenas más? tardes. Buenas tardes. Em, Adelante. voy a comentar algo que, voy a rescatar, ¿no? Algo que ha comentado la compañera de lo que dijo, ¿no? Que es pues al ejemplo a seguir, de lo cual pues no vamos a preguntarnos, pero ¿por qué es un ejemplo a seguir, no? ¿Por qué le seguían? Pero esto es pues no algo importante para los líderes o para los oradores que hacen, ¿no? Como sabemos, Jesús pues buscaba lo que es la libertad. Una que voy a mencionar es algo muy corto, es sobre cuando cuando Jesús llega, ¿no? Donde estaba Pedro, cuando Pedro pues había pescado, no, había ido a pescar creo que toda la noche, ¿no? Entonces, esta vez que llega, ¿no? Jesús lo que hace es se sube a su barco de Pedro. Entonces, él le dice, ¿no? Como él sabe que de noche pues se pescaba súper bueno. Entonces, lo que hace ellos, Jesús dice pues ir a pescar, pero como Pedro es un buen pescador, pues sabe, ¿no? Que esa hora pues no hay. Entonces le decía, no, y pues como que es como decirle, no, usted es un buen sabio y yo le voy a ordenar algo así, ¿no? Es como, es que Pedro es un buen pescador y cómo es que alguien le puede decir eso, ¿no? Entonces va y pues, como sabemos, había una cantidad de pescado, ¿no? Entonces él se puso en lugar de Jesús y en lugar de él, o sea, se dio, ¿no? Esa distancia que había entre ellos, como que como él quiere lo que él quiere, pero lo que él no puede ser. Entonces, con eso digo que lo que Jesús es siempre pues no daba esa confianza o que él no como que decía, no sé que eres pecador, pero sígueme, ¿no? Como que la compañera dice, ¿no? Él tanto hablaba como hacía también. Entonces, esa confianza nos da, pues, ¿no? Es como ahora, ¿no? Como que un poco nerviosa me pongo ahorita y es como usted me dice, no te preocupes, es algo normal. Si te equivocas, sigue nomás. Entonces, al escucharle eso a usted, yo pues con equivocación o cómo puedo seguir a usted y así poco a poco pues voy mejorando. Eso es lo que yo le he visto, ¿no? Lo que decía en Jesús. Y algo también, ¿no? Es que me preguntaban, ¿no? En colegio, ¿no? ¿Qué pasaría si no habría esos 10 mandamientos? ¿Qué es lo que pasaría en la tierra? ¿Cómo sería actualmente, no? Yo pienso, ¿no? Que sería pues algo desastroso o algo que realmente en lo que vivimos hoy en tiempo no son a tales reglas, ¿no? Por ejemplo, que no mates a tu padre o no ama a tu prójimo. Entonces, esas son las reglas básicas, ¿no? Eso es lo que mencionaría, licenciado. Gracias. Muchas gracias, Nelly. Sí, algo pequeño, nomás cortito. Se dan los mandamientos y ustedes analizan bien, ya como lo vamos a no matarás, indica que, por ejemplo, quiere decir que era una costumbre normal matar. Entonces, si tú mandas o das una prohibición, ¿es por qué? Porque está mal lo que estaban haciendo. Quiere decir que la prohibición va en contra de algo que era normal, entre comillas, pero no estaba bien, que era una praxis que se daba en ciertas sociedades. Me parece, sin ser cristiano o católico, es una opinión muy suelta, muy académica. Debo decir que con la llegada del cristianismo, ya se cambian un montón de cosas, lejos de que puede tener ciertas cosas que no nos agraden. Por ejemplo, la forma de vida. Si ustedes buscan o hurgan en la historia de muchas culturas, en Mesopotamia, en el antiguo Egipto, en la misma Babilonia, de lo que va a hablar Manuel, ¿no? Me está preguntando acerca de Sodoma y Gomorra. ¿Cuáles eran las praxis ahí? ¿Qué se practicaba? De todo, todas las aberraciones, ¿no? Habidas y por haber, sexuales, sacrificios de niños, ¿no? A los dioses buscan ahí a qué dioses sacrificaban niños. Y con la llegada del cristianismo, digamos, ya antes de ello del judaísmo, bueno, si quieren mencionarlo así,
se prohíbe este tipo de praxis y que son saludables, porque imagínate, así pues, ¿quién va, imagínate, Nelly, imagínate Sheila, imagínate Araceli, vivir en esos tiempos donde no estarías segura de que vas a llegar a la adultez. Ni Manuel, ¿no? Probablemente tenga 8 años, 7 años y probablemente sea que ofrendado a los dioses, principalmente las mujeres, ya serían, o sea, nadie estaría seguro de que podrían llegar a la adultez. Qué miedo, vivirían con terror. ¿Por qué? Porque así los dioses lo quieren y era la costumbre. Y tú ves, hurgas un poco en la mitología griega, también un poco ya más no tan antiguo, y te das en cuenta también las praxis, ¿no? Los mismos dioses. Ayer también estaba leyendo un poco de mitología griega, que me encanta, y me encontré con una serie de cosas allí, ¿no? Digamos que casi ningún dios tiene las virtudes del dios cristiano, de Yahvé o de Jehová, como quieran llamarle. No lo encuentran. Ya van a encontrar a un Zeus, digamos, el más libertino de todos, ¿no? Hasta homosexual, ¿no? Incluso hay una historia ahí donde rapta, me parece, a Gamínides, me parece que era, lo rapta a este jovencito, porque era extremadamente guapo y yace con él, lo hace su amante. Y mira, Zeus, el padre de los dioses, grandote, fuerte. Sí, pero ya, fíjate, ¿no? Historias de violaciones hay muchísimas hay de los dioses griegos. Uno de los principales ahí, Poseidón, ¿no? El dios del mar con su tridente. Vas a encontrar viola hasta a un montón de mujeres y las cuales después, digamos, de cierta manera las desgracia la vida. Diosas, su propia hermana, por ejemplo, ¿no? A Deméter. Si lee un poco la vida de Deméter, que es lo que hoy sería la madre tierra, ya la Pachamama en el mundo andino, ya ella también fue violada. Para escapar de él, incluso dice la Medea, se convirtió en una especie de caballo, de yegua, ¿no? Deméter, la yegua de Deméter. Pero Poseidón también se convirtió en un semental de Poseidón, un caballo, y también tuvieron relación, la violó. Sí, las violaciones estuvieron allí a la orden del día. Ya en el caso de Zeus, en el caso del mismo Ares, ¿no? Y que Deméter lo que hace es buscar a su hija, a Perséfone, busquen un poco el personaje, y también fue violada, ¿no? Por el otro hermano de Zeus, el otro gran dios, que es, ¿quién? Es Hades, ¿no? El dios de las profundidades, el que le llaman Plutón, el dios de la muerte. También fue secuestrada, violada, y después, digamos, la convirtió en su esposa, pero y alguien que me llamó mucho la atención fue Sene, o Cenis, que le llaman algunos, ¿no? Que después se convierte en Ceneo, que sería el primer transexual, por así decirlo. O sea, ¿cómo así? También de eso se hablaba allí en la mitología. Pues es tan interesante la mitología griega. Resulta que Cene, o Cenis, era una hermosa mujer. De ahí la maldición de la belleza, ¿no? Y evidentemente por ahí la ve Poseidón y se enamora de ella, ¿no? ¿Y qué hace? La viola, así, sin más ni más. Ya, pero para resarcir el daño, Poseidón le dice, te voy a dar un regalo, ya, un obsequio, por así decirlo, no sé, cuento de hadas ahí. Y Cene dice, para que nunca más me pase estas cosas, conviérteme en hombre, cámbiame de sexo, ya no quiero ser mujer. Y la convierte en Ceneo. Ya, y entonces a partir de ahí esta mujer se convierte en hombre, ¿no? El primer transexualismo. Y ahí lo encuentras a Ceneo, pueden googlearlo, y estuvo peleando con Jasón y los argonautas y allí. Pero miren, o sea, y así vas a encontrar una serie de cosas donde estos dioses eran atroces, ya, pero llega a Jesús con su, digamos, con su forma de pensamiento, ya, y habla de un Yahvé mucho más bondadoso, de poner la otra mejilla, cosas que antes no se daba, o sea, imagínate su mensaje y su liderazgo tenía que haber sido muy, muy grande para que tenga seguidores, como bien lo han dicho ya las señoritas que me han antecedido. Entonces tenía que haber tenido una capacidad única de ser un maestro, de ser un gran orador, de ser un gran líder, ¿no? Para que lo sigan, porque los líderes y los maestros, como habíamos dicho más de una vez, les había dicho, los maestros tienen discípulos, tienen seguidores, ¿ya? Entonces, yo siempre he discutido el término maestro, ¿no? Cuando se habla con mucha
con mucha ligereza. Cuando le dicen maestro a alguien, no, tengan cuidado a quién le dicen maestro. No puede ser profesor, pero maestros son pocos, ¿ya? Y los maestros tienen seguidores. Y esa es, ya no voy a decir por qué, porque ya lo han mencionado ustedes, ¿no? Sus cualidades saltan a la vista. Muy bien, entonces vamos a continuar. Ya no me voy más. A ver, ¿quién más sigue? Kelly Sánchez, adelante. Buenas tardes, doctor. ¿Me escucha? Buenas tardes, señorita. Adelante, la escuchamos. Bueno, entre los personajes más relevantes de la historia universal, de una lista de 50 personajes que estaba revisando, Jesucristo se sitúa en el número 1. La importancia de Jesucristo en la historia se va a ver porque Él vino al mundo con una misión clara, de tomar todos los pecados sobre sí mismo y ser crucificado. Y de esta manera es que la muerte de Jesús se va a ser recordado como el acto más grande hecho para la humanidad. Asimismo, también sus reflexiones que nos llevan en sus reflexiones pues, nos dice cómo debemos llevar la vida y cómo Jesús, de sus tantos atributos y talentos que tenía, el liderazgo fue uno de ellos. Por ejemplo, en Mateo, en el capítulo 20, en el versículo 28, nos menciona de que como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos, que era el propósito definido de su trabajo en realidad. Prácticamente este propósito lo hizo a través de la predicación, de la palabra de Dios, además de hacer la voluntad de su Padre, ¿no? Porque vino para salvar a los perdidos, dar la vida y enseñar a cómo vivirla, así como dejarnos un modelo de vida de cómo debemos de seguirlo. Debemos aprender que en realidad Él, siendo el Rey de Reyes y Señor de Señores, no se presentó como un autor, sino como un siervo más, como una persona como nosotras, porque si recordamos, Él nació en un establo, y en realidad un establo es pues, hay animales, ¿no? Y imagínese el olor que hay adentro. Entonces, llega al mundo sin riquezas, llega de manera humilde. De esta manera Jesús es el modelo perfecto de líder y la mejor manifestación de su liderazgo es, bueno, afirmando que vino para servir y que no haría nada pues que fuera para él mismo, sino que obedecería la palabra de su Padre. Es de esta manera que yo podría resaltar que un líder en realidad por seguir a los servir por servir a las demás personas, cosa que hoy en día queda pues absolutamente algo extinto, lo diría yo, ¿no? Porque los líderes en sí solo utilizan para su beneficio o el beneficio para pocas personas en realidad, ¿no? Cosa que no hacía Jesús. Hay características que muestran lo servicial que fue este personaje, pues reconoce la autoridad primeramente, pues se presenta como siervo y se supone que él mismo dice, ¿no? Que sin Dios él no es nada y que no puede hacer nada. Para ello hace la voluntad de su Padre, reconoce que como siervo no tiene derecho alguno, pues al hacer él muchas cosas, no pide y menos exige nada para su beneficio. Ni siquiera respeto se le puede decir que se le da, ¿no? Pues muchas personas se van a burlar de él y hasta lo van a llegar a insultar. Y de esta manera entiende que va a esperar un trabajo que es un trabajo bien difícil, bien duro, pues no va a descansar, ¿no? Solo para hacer las actividades cotidianas, pero después tendrá que cumplir con el propósito de su vida, a lo que él llegó a la tierra. Va a viajar a distintos lugares, va a sanar a enfermos, va a liberar a personas de demonios y va a predicar la palabra de Dios. Y enseña también esto a sus discípulos. Entiende que al final no había nada de reconocimiento a todo lo que él hacía, pues hizo todo de manera negada, sin pedir nada a cambio. Jesús en realidad conoce a su público al momento que él va a hablar, pero por así decirlo, sabía que las personas a las cuales él se dirigía
debió de buscar una táctica de cómo hacerlo, ¿no? Y esto lo hizo a través de las historias conocidas como las parábolas. Es así que muchas personas, una multitud de personas lo va a seguir, ¿no? A los montes o eh, por los ríos, a escucharlo, donde él mayormente predicaba a través de estas historias, que consigo llevaba un mensaje de salvación y reflexión para nosotros. Actualmente podemos aplicar en realidad en nuestra vida personal las parábolas, ¿no? Bueno, en mi caso, por ejemplo, personalmente, una de las parábolas que siempre aplico es la parábola de los talentos, que claramente el mensaje, o sea, sea creyente la persona, creo que es bueno leerla, porque te dice que en vez de tú estar malgastando tus talentos, sea dinero, o sea otra capacidad que tú puedas tener, debemos de invertirlas para poder multiplicarlas y que usándolas podemos conseguir cosas a cambio de la cantidad que podemos disponer. Por ejemplo, nuestro tiempo. Nuestro tiempo es algo que se puede ir rápidamente, es algo que no va a volver. Bueno, para mí resultaría que resaltaría a Jesús como una persona totalmente abnegada a su y a la gran facilidad y altura a la que estuvo en cuanto decía, porque su mensaje consistía y tenía coherencia al momento de hablar con lo que hacía y con el estilo de vida que usaba. Y esto lo podemos definir en la frase, las palabras convencen, pero el ejemplo arrastra, pues prácticamente él lo enseñaba y hacía todo eso. Asistía donde la gente lo necesitaba para ayudar, ¿no? En cambio, los líderes de hoy, por ejemplo, los líderes políticos, lo más obvio es que se van a acercar a los mercados o a zonas públicas donde estén. Van a buscar pues el apoyo de la gente, ¿no? Pero en sí eso es un beneficio, pues que después se olvida de la gente, ¿no? En cambio, él no, pues, ¿no? Él asistía a las sinagogas, brindaba ayuda, iba a los mercados, asistía a las personas ciegas y cojas, eh, a las personas ricas y también las pobres, ¿no? Las personas que tenían necesidades como el hambre o el sed, y asimismo también las personas intelectuales, por decirlo así, y hasta ignorantes, los escuchaba de todos, de todas maneras. De esta manera, pues, para mí, creo que es un líder muy, muy innato en ese lado, porque coincide mayormente, ¿no? Rasgos de un líder, de cómo debería de serlo, cosa que hoy en día no se puede encontrar fácilmente. Es muy difícil ver a un líder, ¿no? Existiendo tantos en la historia. Bueno, quisiera solo terminar con eso, Magíster, y gracias. Muy bien, muchas gracias por hacer su análisis del liderazgo de Jesús. Sí, pues vamos a seguir ya, vamos a seguir a ver. John, buen día, ¿cómo estás? Buenas tardes, doctor. Ah, no, buenas tardes, ya yo estoy buen día todavía. Buenas tardes, hijo. A ver, ¿cuál va a ser tu análisis de este personaje? ¿Qué parte vas a abordar? Que hay mucho de dónde abordar. Yo una partecita de la inteligencia, bueno, en un artículo que era la inteligencia de Jesús, o un análisis, o un poco, ¿no? Adelante. Bueno, con Jesús uno aprende que la vida es una experiencia única y que cada sonrisa, tropiezo o lágrima es una oportunidad para crecer. El amor es importante, ya que una vida sin amor es como un libro sin letras o una pintura sin flores. El amor tranquiliza, motiva y hace de la vida una espectacular aventura. Y bueno, empezaré con Juan el Bautista, que pasó muchos días solo en el desierto, yo lo leí, que esperando a un rey, hasta que un día no, fue a un río, llamado Río Jordán, y empezó a hablar o sus famosos discursos, y con sus palabras cambiaba la mente de las personas, las mismas que persuadidas entraban al río Jordán para el llamado bautizo. Juan tenía un sueño, y esta era la llegada del hombre que cambiaría el mundo. Decía que él era tan grande, ni él era digno de desatarle la correa de sus zapatos o de su calzado, por así decirlo. Bueno, en este tiempo el pueblo estaba cansado del abuso de los romanos y creían que el rey del que tanto hablaba Juan los liberaría, pero sin embargo no era todo o sea, no era lo que ellos esperaban. La perspectiva y la realidad son muy distintas. Jesús solo era un hombre que incluso se humilló para ser bautizado por Juan, el cual quedó asombrado ante tal humildad.
el maestro del amor, de las emociones de la vida, que enseñaría al mundo a vivir lo de maestros, que al escucharlo todos quedaron perplejos y maravillados, pues estaban escuchando a uno de los mejores oradores de los tiempos. Y bueno, algunos elementos de su oratoria eran el valor y la gentileza. Los intelectuales, al escucharlo, intelectuales de ese tiempo se sintieron debilitados y a pesar de odiarlo, o sea, lo odiaban porque ellos sabían, o sea, ellos creían saberlo todo, como era en el tiempo de Sócrates, algo yo lo vincularía a eso, y ellos se quedaban como que pensando con lo que decía Jesús, y bueno, a pesar de odiarlo, lo seguían, porque querían recibir ese un poco de su sabiduría. Jesús sabía que no iba a llegar a cada rincón del mundo, así que empezó a elegir discípulos y esculpir en ellos el arte de pensar, la solidaridad, el ponerse en el lugar de otro, o sea, la empatía, el perdón, y así llevarlos a incendiar el mundo con sus ideas y proyectos. Pero este proyecto es invisible, porque, o sea, y era muy difícil para Jesús, me imagino, convencer a las personas a un proyecto invisible, el hecho de tener fe en un reino que aún no se ve. Jesús quería formar estudiantes para la Universidad de la Vida, en lo que muchos científicos e incluso intelectuales son pequeños alumnos, mientras que en la Universidad Clásica es donde los alumnos son como depósitos de información, saben de temas lógicos, pero tropiezan en pequeños momentos, en pequeñas dificultades emocionales. Algo muy curioso es que Jesús apreciaba en especial a las personas que tenían más problemas o habían cometido más errores. Mientras más tropiezan y dieran más trabajo, más los apreciaba y se ocupaba de ellos. En la de sus discípulos mencionaré a Pedro y Andrés, los cuales tenían padres pescadores y que decían que, bueno, sus padres le decían que amen su trabajo, porque hoy en día hay muchas personas muriéndose de hambre y pues vayan a remendar las redes, le decían, ¿no? Y bueno, si su padre fue pescador, ellos también lo van a hacer. Por lo tanto, hasta que un momento llegó Jesús y les dijo, síganme, yo los haré pescadores de hombres. Y bueno, al escuchar esto, se produjeron cuestionamientos sobre el significado de la vida y si vale la pena luchar. Las palabras de Jesús llegaron a sus espíritus, por así decirlo. Una propuesta de un desconocido, pero este desconocido no es cualquiera, es el maestro de maestros, es Jesús, el intelectual, ¿no? Y bueno, yo diría que si esa propuesta me hubiera llegado a mí, o sea, dejar la universidad, dejar las metas que yo tengo, y es muy difícil, pero en ese momento sus palabras o el tono de voz y lo que les dijo les llegó al alma, al espíritu, y eso les hizo seguir a Jesús. Y bueno, para eh, seguir, mencionar un comentario de Marco Aurelio di Negri, que dice que el amor que predicaba Jesús era un amor benevolente, pero, o sea, un amor desinteresado, lo cual en la actualidad no es así. En la actualidad predomina más el amor concupiscente o el amor interesado, porque la mayoría busca bienes terrenales y busca satisfacer apetitos, ¿no? Solo eso, doctor, gracias. Sí, debe haber sido, gracias, Johan, debe haber sido extraordinario, ¿no? Su enseñanza, siendo un mundo concupiscente. De la concupiscencia ya hemos hablado, no sé si con ustedes o con otro grupo, implica que el deseo desmedido de algo, ya principalmente dinero y la parte sexual, ya es el deseo desmedido de ansias de acumular, en este caso riquezas u otras cosas, ¿no? O sea, es el desborde del deseo, ya, y entonces llega este hombre y dice, no, lo más importante no es el dinero, ni lo material, sino lo espiritual. Él dice, ¿pero por qué? O sea, y entonces quiere decir que los pobres serán más ricos y que los últimos serán los primeros. Sí, explícanos cómo es esto. Y comienza a calar, digamos, esa forma de pensamiento en la cabeza hasta de los seres más iletrados, por así decirlo, ya más simples, pero que tienen la capacidad de razonar. No habrán ido, digamos, no tendrán una instrucción, pero tienen la capacidad de razonar y llega allí y hace que esta gente comience ¿no? digamos, a cambiar su forma de vida. E incluso aquellos que tenían dinero, ¿no? Me da curiosidad saber quién es este hombre, qué es lo que dice, lo escucharemos. Escucharle les parece interesante lo que dice, ¿no? Pero no necesariamente adoptan. Y hay algunas parábolas, hay unas historias que hablan acerca de ello, ¿no? El rico que quería ir al cielo, pero no quería dejar todo, ni vender, ni dar a los pobres. Entonces dice, se fue triste, ¿no? Y Jesús habla de que es más fácil que pase por el ojo de una aguja en un camello que un rico entre a los cielos.
¿ya? Entonces alguien dice, pues, o sea, por el ojo de una aguja. Y alguna vez yo pensé que era la aguja que utilizamos para coser, y no, no se refiere a esa aguja. Todas las ciudades, en la antigua Judea, y en Roma, ¿no? Todas las ciudades tenían, digamos, muros, ya hechos de adobe, de piedra, ¿listo? Y entonces tenían una puerta principal por donde entraban, pero al atardecer se cerraba porque podían ingresar personas que no quisieran, ¿no? Y podían destruir toda la ciudad adentro. Pero a alguien que digamos, le llegaba la noche y quería ingresar, entonces había unos pequeños forados, huecos pequeños, ya justo para que pueda pasar un camello ahí, digamos, hincadito, ya, pasar allí, así como cuando los perritos hacen huecos en las quinchas de adobe, o sea, algo así, ya, igual. Entonces por ahí podían pasar los camellos, con mucha dificultad, pero podían, porque si se quedaban afuera, probablemente eran robados, entonces ya. Entonces era muy difícil pasar por ahí, pero sí podían lograr pasar los camellos. Y a eso le llamaban ojo, ¿no? Ya, los camellos. Entonces cuando dicen, es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja, y dice, pero o sea, está la agujita por ahí. No, se refería a eso. Eso como dato nada más, ¿ya? Sigamos. Muy bien, Johan, gracias. Aquí más tenemos a Franklin. Buenas tardes, Franklin. Buenas Adelante. tardes, licenciado. ¿Cómo estás? Adelante, te escucharemos. A ver cuál va a ser tu Ya. análisis. Ya, licenciado. Jesús de Nazaret, ¿no? Es y será siempre el mayor orador que la humanidad haya con sus enseñanzas y la manera